todos, bienvenidos a un excelente programa que tendremos y estamos preparando para ustedes el día de hoy en Sin Rodeos. Vamos a iniciar con un problema que enfrentan muchas parejas que sufren por la adicción de una de las partes. Para entrar en materia, vamos a ver la información. ¿Felices hasta que la adicción los separe? No cabe duda que una relación de pareja es todo un reto, más aún cuando una de las partes tiene una adicción, que poco a poco va resquebrajando el amor. Y es que las constantes discusiones, las deudas adquiridas por la adicción y por supuesto las eternas promesas incumplidas de "ahora sí lo voy a dejar", son una pesada lápida que pocos pueden aguantar. Entonces surge el coraje y el ultimátum: ¿la adicción o yo? Pero, ¿qué pasa cuando la adicción supera el amor? ¿Cómo se puede afrontar ese duro golpe a la autoestima y el corazón? Desafortunadamente, este es un dilema que enfrentan decenas de parejas. Heraldo Televisión. Y bueno, antes de comenzar justamente a abordar el tema, le doy la bienvenida a mis compañeras esta tarde en Sin Rodeos. Mi querida Zuli, ¿cómo estás? Hola, Brendita. Muy bien, buenas guapa. tardes. Feliz de ya estar aquí en Sin Rodeos con temas bastante peculiares. Bastante difíciles. No te pierdas hoy. Aquí estoy. Mi querida Mariana. Feliz como siempre de estar por aquí con ustedes en Guapísima, Gallina. qué Feliz jueves para todos, gracias. Toledano. ¿Qué tal, mi Brendiox? Ya muy contenta en este jueves. Ya ¿Lista muy para memorizar las preguntas? Lista, ya. Ya no se me van. Hermosísima Luz Helena, ¿cómo estás? Ay, mi preciosa Brendita, feliz de estar con ustedes con un tema de verdad tan ríspido y tan complicado. Sí, muy difícil de abordar. Y para entender el impacto de las adicciones en las relaciones de pareja, hoy nos acompaña la psicóloga y conferencista Gaby Becerril. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿cómo estás? Hola, Gracias por la invitación. Oye, Gaby, a ver, es un tema por demás complicado de pareja, no es sencilla. Sí. Cuando una de las dos partes tiene una adicción, estamos hablando de un reto bastante importante. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Me parece muy importante dos puntos. A ver ustedes qué opinan. Primero, hay que ver si realmente es una adicción, porque hay 3 niveles de consumo. Hay uso, abuso y adicción. Entonces, muchas veces me escriben a mis redes: oye, Gaby, pásame el dato de alguna clínica para internar a mi familiar. Espérame, ya está diagnosticado como que tiene un problema de adicción. Primero, tiene que ser diagnosticado con un problema de adicción. Y el otro punto muy importante es entender que la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad y hay que tratarla como tal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es el cerebro el que se ve afectado. Vamos a pensar que tenemos compuertas en el cerebro, ¿no? Ahí están esas compuertas, determinado número de compuertas, para cuando segreguemos serotonina, noradrenalina, todos estos neurotransmisores normales del día a día, cuando comemos, cuando hacemos ejercicio, cuando nos reímos, segregamos, ¿no? Pero cuando se consume una sustancia, se segrega mucho más. Entonces, lo que pasa es que el cerebro dice... De la misma sustancia de serotonina. Bueno, son varias sustancias, pero se segregan muchas más y hagan de cuenta que esas compuertas ya no son suficientes. Entonces se necesitan abrir más compuertas. Y se van abriendo más compuertas en el cerebro y eso es lo que hace que el cerebro exija la sustancia, porque esas compuertas están abiertas para toda esa sustancia que entró. La cosa es que jamás nunca se va a volver a sentir el placer que se sintió la primera vez. Entonces, cuando consumen la primera vez, las personas siguen consumiendo y consumiendo para volver a sentir ese golpe de neurotransmisores que jamás van a volver a sentir, ¿no? Entonces, si ya estamos seguros de que es una adicción, entender que la adicción es una enfermedad es muy, muy, muy importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Ya estás seguro, ya sabes más o menos que es una adicción, ya sabes que es una enfermedad del cerebro. Y ahora, ¿qué haces cuando tu pareja es así? Pues entender un poco la enfermedad, ¿no? O sea, como entrarle a identificar qué características tiene la enfermedad y entender, esto es muy importante, las personas que tienen problemas de adicción ponen la sustancia por encima de ellos mismos. Entonces, si tú pretendes
que esa persona te ponga a ti por encima de la sustancia, eso va a ser complicado. Porque esto puede ser el conflicto con la pareja, ¿no? Sí. Yo te quisiera preguntar, hablabas del uso, el abuso y la adicción. Sí. Me imagino que el abuso y la adicción es ahí como donde se confunden las personas. ¿Cómo nos podemos medio dar cuenta? Bueno, obviamente un especialista dices que lo tiene que diagnosticar, pero nosotros como personas cercanas, ¿cómo nos podemos dar cuenta que sí ya es una adicción? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Van subiendo el nivel de consumo. Por ejemplo, si al principio tomaban 2 o 3 para ponerse jarras, después van a empezar en 5, en 6 y luego en 7 para llegar al mismo nivel de sentirse, lo que decía, ¿no? Como jarra, como alcoholizado. Con el efecto de esta Exactamente, sustancia. con el efecto de la sustancia. Y le van subiendo y le van subiendo. También Como una de libertad, sensación de como exceso de relajación, de no me importa lo que opinen y digan los demás, como esas cosas de... depende de la sustancia. Por ejemplo, el alcohol es depresor del sistema nervioso central, pero es desinhibe. Entonces, por eso el alcohol muchas veces tomas y te pones así, ¿no? Pero bueno, hay que darse cuenta también, por ejemplo, actitudes aberrantes. ¿Qué es esto? No sé si se han fijado o han visto alguna vez en la calle gente buscando pedacitos de cigarro para fumarlo porque no tiene. Tengo una amiga. ¿No? qué Sí. bárbaro. O, por ejemplo, son las 3 de la mañana y ya se acabó el alcohol. No me importa que en la esquina haya una pandilla. Voy a salir y voy a ir por alcohol porque necesito consumirlo. Ojo, hay varios tipos de personas, de características. O sea, no todo el adicto tiene las mismas características. Hay algunos que son muy tranquilos, por ejemplo, y que, por ejemplo, llega el viernes y empiezan a tomar el viernes y se la pasan tomando viernes, sábado, domingo y el lunes se van a trabajar tranquilísimos. O sea, no todo el que tiene problemas con sustancias es agresivo o cosas así. Zuli. Sí. Yo te tengo una pregunta. Mira, ya de por sí las relaciones son muy complicadas. Ahora imagínate una relación que además tenga un problema de adicción por parte de una de las parejas. Cuando ya estás dentro de una situación como esta, ¿cómo ayudas a la otra persona? Porque cuando empiezas una relación, pues no estás considerando o no tienes información en muchos casos de qué tan grave es la adicción. ¿Cómo la manejas desde adentro? Sí, de hecho yo tengo 20 años estudiando adicciones, pero me especializo en familiares. Yo no trabajo directamente con el enfermo, sino con los familiares. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buscar ayuda. Es muy importante buscar ayuda. Puede ser de un profesional. Les recomiendo que tenga experiencia en adicciones, consejero en adicciones, especialista en adicciones. También hay un grupo de autoayuda que es valiosísimo. No, pero que se para llama reconocértelo Alana. a ti también, porque a veces podemos justificar el no, se tomó un par de jarritas por el fin de semana, no. ¿Cómo como externo reconoces que hay una adicción en la otra persona? Bueno, eso también en el familiar hay mucha negación. Ese es el primer paso. Identificar que hay un problema. También en el familiar hay mucha negación. Entonces, informarte y abrir los ojos. Realmente eso es lo que se tiene que hacer para saber que hay un problema. Y hay focos rojos. O sea, cuando te das cuenta que no puede parar de consumir, que hay una fiesta y entonces la fiesta termina a las 3 de la mañana, pero entonces vámonos a la otra casa para seguirle porque no quiere parar, ¿no? Hay focos rojos. O a veces el comportamiento dentro de estas mismas fiestas, llega un momento en que la adicción empieza a afectar tu manera de hablar, tu manera de comportarte y empiezas a poner en jaque a la otra pareja, ¿no? Marianita. Se parece un poquito a lo que dice Zuli, porque hablamos de adicciones y no nada más estamos hablando de drogas y alcohol, también hay adictos al sexo y de pronto pues estas personas también es muy difícil que se den cuenta que tienen un problema. Tengo una amiga que anduvo con una persona mucho tiempo y este tipo tenía una adicción al sexo y era muy marcada, era una enfermedad realmente porque no paraba de tirarle la onda hasta los botes de la basura, o sea, a todo, ¿no? Y era parejo. Y ella estuvo con esta persona pues muchos años. Pero era muy evidente para todos los que estábamos alrededor, ¿sabes? Que realmente este señor tenía pues un problemón tremendo. Pero ella cada vez que quería enfrentarlo y decirle, oye, mi vida, es que mira, yo te quiero y quiero estar contigo y lo que sea, pero tenemos aquí un problema y necesitamos pues arreglarlo, ¿no? Y ella trataba de decirle, oye, es que de verdad, esto no es normal, lo que estás haciendo no es normal, te perdono 1, 2, 3, pero 100... O sea, y era, hasta las amigas le tiraban la onda, o sea, era una cosa... ¿Cómo te enfrentas tú, por ejemplo, como mi amiga, cómo te enfrentas a esta persona para decirle, brother, tenemos un problema y lo tenemos que arreglar porque si no, ni tú vas a avanzar, ni nosotros vamos a ningún lado ya?
Esto es muy interesante, me gustó mucho tu pregunta porque yo diría aquí ella tendría que voltearse a ver ella y preguntarse por qué está tolerando una relación así, por qué tiene tanto tiempo en esta relación. De repente perdemos el tiempo en observar al otro, en mirar al otro. Pero una persona que está llevando una relación con alguien que tiene problemas de consumo de sustancias, algo hay ahí, hay que revisar qué está pasando. Algunas veces hay familiares, el papá fue adicto, la mamá alcohólica, Todo qué sé yo. ¿Tiene que ver con el árbol genealógico? Tiene que ver, ¿no? mira, las adicciones sí es siempre un problema genético, sí, por supuesto. Hay un problema de genética, si tú tienes un padre, un abuelo, tienes un 50% de posibilidades más de ser adicto que las otras personas. Pero bueno, generalmente si le rascamos todos en nuestra familia tenemos algo, ¿no? Hay alguien por ahí. Exactamente. Entonces, solamente hay que poner atención. Pero en este caso, sí me gustaría decirles a todas esas personas que están en su casa, que tienen una relación con una persona que tiene un problema de consumo de sustancias, que busquen ayuda primero para ellos. Primero para ellos, que se conozcan, que identifiquen qué está pasando, por qué están teniendo una relación así, por qué están tolerando a lo mejor maltratos, infidelidades, mentiras, manipulación, todas estas características que tienen las personas que tienen problemas con consumo de sustancias. ¿Qué están haciendo ahí? Hay que revisar el autoconcepto, que comúnmente se les llama autoestima, para ver qué está pasando, qué es lo que les está moviendo a quedarse en ese lugar. Yo tengo una pregunta. Creo que la relación, o sea, puede existir en cuanto a con una persona que maneja alguna adicción, puede existir de dos tipos. Tal vez que tú lo conoces y que ya tiene esta adicción, o que se le fue haciendo con el paso del tiempo, que tú lo conociste bien, Claro. normal, y se fue haciendo adicto. De este modo, ¿se trata diferente? ¿Entre más pronto se descubra es mejor? ¿O cómo funciona? Sí, entre más pronto se descubra siempre va a ser mejor, porque es, digamos que no... Las adicciones traen muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la infidelidad, o si consumes alcohol y saliste y manejaste cualquier otra sustancia, depende de qué sustancia estés consumiendo, hay consecuencias. Entonces, si lo atiendes a tiempo, puede haber menos consecuencias. Yo tuve un paciente que es de los pacientes más admirables que tengo, porque él se percató que cuando él se despertaba, lo primero que pensaba era en el sonido de los hielos con el vaso, ese sonido. Wow. Entonces, él se percata de que esto está pasando y dice, esto no es normal, aquí está sucediendo algo. Inmediatamente busca ayuda, pero este es uno en muchos millones, porque hay muy mala información acerca de la adicción. Todavía se sigue diciendo que es un vicio, y el llamarlo vicio es colocarlo en un lugar moralino. En un estigma, ¿no? En algo moral, y entonces no importa si es bueno o si es malo, lo que importa es si te hace daño o no te hace daño. Yo te quiero preguntar algo. ¿En qué momento decidir, porque también abandonar a la pareja en un momento tan vulnerable, pues no es propicio, o no tienes el corazón a veces para hacerlo, pero en qué momento ya hay un quiebre en la otra persona en el que ya no se puede aguantar más y entonces hay que dejar la relación? ¿En la otra persona te refieres a la pareja? A la pareja. La pareja también toca fondo, igual que el consumidor también toca fondo. El consumidor tiene que tocar fondo para aceptar que tiene un problema, ¿no? Igual la pareja, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ay, no, toma un poquito. Sí se le pasan las copitas, pero eso, no, Fernando, lo o justificamos. apostó. Ay, los del juego, apostó el claro, coche, los adictos al o juego. apostó. De hecho, se acaba de ver un video, fue muy famoso, de alguien de la política que estaba jarra en un restaurante haciendo algo y la esposa detrás de él, Ay, ¿no? Ahí como, ay, pero no lo graben y cosas así. Esto es muy común en la pareja. La pareja termina siendo dependiente emocional. Y entonces creen que si no los cuidan o si no los protegen, se pueden morir. Y en realidad lo que están siendo es ser copartícipes de la enfermedad. Porque imagínense que yo tengo un problema de adicción y entonces voy y estrello mi coche contra una casa. Y entonces llega mi mamá y vamos a arreglarlo, yo pago el abogado, cuiden a mi hija, que no pase nada. Entonces yo regreso y ay, no pasó nada, ¿no? nada, claro. Y generalmente una persona que tiene problemas de consumo de sustancias tiene un codependiente al lado.
Ay, Entonces yo les digo que les ponen colchones, ya saben, como en los psiquiátricos, ¿no? Que se Sí. van azotando y entonces no les duele Pero porque entonces, hay colchón. ¿cómo se podría reaccionar? O sea, por ejemplo, si pasa algo así como lo que mencionas, ¿no? Que choca o algo, siendo la pareja, ¿qué es lo correcto hacer además de mandarlo a terapia? Permitirle que viva las consecuencias. Si chocó, bueno, pues que las viva, que Claro. vaya a la delegación, que asuma las consecuencias. Y entonces, conforme vaya sufriendo las consecuencias, se va a dar cuenta que lo que está haciendo no le está funcionando, algo no está bien. Justamente, ay, perdónenme. Cuando estamos en una situación adversa que nos preocupa, ya tener una relación, como decía, es muy complicado en sí, sumado a las adicciones. Cuando estás en esa realidad, ¿por dónde debes empezar, Adriana? ¿Por dónde sugieres tú empezar? Porque a veces podemos quedarnos en la burbuja interna de no saber por dónde empezar a resolver. ¿Qué recomiendas tú? Porque a veces dices, no es mi problema el de la adicción, es de mi pareja, pero es algo que te está afectando a ti como su pareja. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el primer tema a tomar? Yo creo que buscar información. O sea, realmente darte cuenta que sí está teniendo un problema de adicción, tener, como dicen, los pelos de la burra en la mano, darte cuenta, ya te diste cuenta y ahora el siguiente paso es buscar ayuda. Pero ojo, buscar ayuda para ti, porque insisto, Para ti. insisto, tú sí, y lo que dijiste es muy cierto, ¿eh? Pero ¿por qué yo tengo que ir a psicólogo? ¿Por qué yo tengo que ir a grupos? Si el que toma es él, o si el que se mete es él, o si el que juega es él. Es que te ¿no? vuelves loco también tú, ¿no? Con eso. Por supuesto, te va afectando, pero insisto, ¿qué ha pasado que estás en una relación así, teniendo tantas Claro. opciones que no tengan esta enfermedad? Luz, Justamente ayer una amiga decidió hacer un chat para platicarnos a todos los amigos, a sus amigos más cercanos, que era el momento de dejar a su pareja y que ya no podía más con la situación. Él es alcohólico, pues estuvo y ha estado por años en anexos, creo que bebe desde muy joven, desde los 14 años, y pues evidentemente esta adicción lo ha llevado a muchos fracasos en su vida. Ella empezó a andar con él sabiendo la enfermedad, Anda. pero creyendo que lo podía ayudar porque se enamoró. O sea, entras en algo que desconoces, pero muchas personas tienden a creer que el amor lo puede todo. Sí. Sin embargo, ayer incluso con lágrimas lloraba y nos decía en el mensaje que era momento, que ya no podía más y que ya no iba a estar allí. Ella obviamente lo ayudaba, lo sacaba del anexo, siempre le solucionaba este tema, pero decía, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre caigo en esta misma situación? Entonces, hace mucho tiempo le dije, creo que es muy complicado, tal vez ya ahorita el amor no te deja entender y creo que esto, la verdad, fui tajante. Y le dije, yo como amiga siento la responsabilidad de decirte que esto no va a funcionar. Es un problema del de años que no has solucionado, tú apenas empiezas con él y no es lo mismo, no creo que funcione, solo trata de no sufrir tanto, si es que lo puedes lograr. Evidentemente no lo logró, ahora está sufriendo, ahora está llorando. ¿cuántos años, Luz, estuvieron juntos? 2 años estuvieron juntos y fueron 2 años de muchos sinsabores, pero también de muchas mieles. O sea, era una relación de ir y venir, de sacarlo de los subidas y anexos. bajadas. Es una característica, porque cuando están consumiendo meten la pata, entonces cuando no tratan de compensar todo eso que sucedió, entonces generalmente son personas muy detallistas, como apapachonas, digo, no todos, pero la generalidad. Y lo que dice tu amiga es cierto. La verdad debe de estar sufriendo mucho, porque aparte del amor empieza a crearse esta dependencia emocional y es muy, muy dolorosa. Entonces, yo lo que le podría recomendar a tu amiga es que vaya con un especialista que la pueda acompañar y la pueda, pues sí, acompañar en este proceso de desprendimiento emocional. Adriana, también hay muchísimos casos donde los enfermos no aceptan su adicción. Casi nunca, ¿Qué ¿no? haces? ¿Cómo ayudas desde allí cuando estás tú desde tu perspectiva viendo que existe un problema y se lo quieres hacer saber? ¿Cuál es el mensaje correcto para saber? Ay, sí, porque luego se enojan si Sí, no no, es claro. un borracho que llega a por ejemplo, hay gente que sí es alcohólica y se pierde 3 días, 4 días y los levantas de la calle, ¿no? Como teporochitos. Y hay gente que toma
todos los días, pero no mucho, pero diario. ¿Su cuba diaria? Su cuba diaria y... ¿Pero eso es adicción? Sí, claro. Sí, claro. Podría ser. Es bien importante hacer tamizajes para ver si sí o si no, pero... ¿Cómo es? Porque dicen, no, si eres adicto, pero social. Según, Sí. según Alcohólicos diario no eres Anónimos, adicto. según Alcohólicos Anónimos, el ingerir la mínima cantidad de alcohol diario te convierte en un alcohólico. Ay, no, eso no es cierto. No. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Yo tengo un familiar que es alcohólico Yo también, y yo sí. soy integrante de Al-Anon desde muy yo chica también. y nos decían que la persona que tiene el hábito de ingerir alcohol de forma diaria puede ser ya... El aunque padre sea de mi un exnovio alcohólico. murió de Podría ser, alcoholismo. Marianita, ¿querías decir algo? Cambiando un poco de adicción, hablando, por ejemplo, en el ámbito del deporte, esta famosa llamada vigorexia, tengo por ahí también unos amigos que era, o sea, lo suyo ya pasaba más allá del gusto por el ejercicio, sino ya también era una enfermedad, cosa que por supuesto también los terminó separando, por supuesto, pero los que estábamos afuera de la situación, pues lo veíamos como con mucha claridad, ¿no? Pero entre ellos, o sea, no podían reconocer que tenían un problema de adicción. es lo Con mismo, este tipo como- de adicciones sí. positivas, porque el deporte no deja de ser algo positivo, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿en ¿Y qué los momento, dos? en qué momento te das cuenta que ya se convirtió en un problema? ¿Cómo lo reconoces? aceptas? ¿Cómo lo reconoces? Aceptarlo es complicado, es un poco la misma pregunta que me hicieron las dos. Aceptarlo es complicado porque hay negación, o sea, la negación es el principio de, ¿no? Es el principio. está bien. En el caso del ejercicio también, al ejercitarse segregas muchas endorfinas y muchos igual, lo mismo, neurotransmisores, serotonina, etcétera. Entonces, por eso sí es una adicción. Hay que tener cuidado, porque la palabra adicción se ha manoseado muchísimo, ¿no? Y entonces dicen, es que soy adicta a los chicles. Y no, hay que hacer bastantes estudios para saber que es una adicción o no, ¿no? En este caso, aceptación. Tienen que tocar fondo. Para que haya una aceptación, tiene que tocar fondo. Y aunque sea una adicción sana, como tú dices, no, hay consecuencias. Empiezan a bajar mucho de peso, empiezan a dejar de hacer cosas. Claro. Por ejemplo, ir a trabajar por estar en el gimnasio, ir a la escuela por estar en el gimnasio. Y terminaron de todas maneras separándose, de Sí. verdad, en terapia los dos, porque tuvieron que dejar el deporte. Estuvo Porque en horrible. ese Y eran caso atletas de creo alto que es rendimiento. más difícil, Gaby, aceptarlo. En ese tipo de casos es más difícil porque es una adicción Exacto, al porque es final, positivo. pero te sigues convenciendo de la idea de que estás haciendo deporte y se cuesta Y que mucho es bueno. más. Exacto. Y que es bueno, En el exacto. caso del alcoholismo, ¿cuándo consideras tú como especialista que ya se puede hablar de una adicción? Es que el tema del alcohol es bien complicado, Sí. porque pues por las fiestas familiares, ahora en el confinamiento hubo un índice muy elevado de gente que comenzó a consumir alcohol. Sí. ¿no? Sí, y de diario. escasez de alcohol al Hubo inicio de la escasez de pandemia. alcohol por otras cosas, pero incluso hasta los que no tomábamos cerveza ya buscábamos una. Sí, no, ya era de a diario. Desde tu perspectiva, sí, como... sí, sí. Ay, la cava ya se me está acabando. Un vinito diario. ¿Cuándo consideras que hay que comenzar a echarle ojo al tema? Cuando estás subiendo tu consumo. Eso es muy importante, poner atención. También hay personas que no necesariamente tienen que beber mucho para tener un comportamiento desagradable con el consumo de cualquier sustancia, específicamente con el alcohol, que es socialmente aceptado. Es mucho más complicado porque es muy común que llegas a una casa y entonces te ofrecen, ¿no? Una copita, esto, el otro. Que incluso vas a comer con, dicen, es que voy con los jefes, ni modo que no Claro. tome algo con O ellos, la creencia ¿no? esta de que una copita de vino diario es muy sana. Ay, O sea, ¿y no? Y no, Hay casos. ¿A poco no? Nada de eso. María, Hemos vivido en el error. No, bebé. No, No. hemos vivido en el error así forever. Hay todo tipo de adicciones. Hay gente que tiene también, a lo mejor no adicciones, pero sí manías. Esta manía, por ejemplo, de ser acumulador, también es algo complicado, ¿no? Es compulsivo, entonces como las adicciones son compulsivas, por eso se pueden relacionar. Sí, el ser acumulador es bastante delicado, pero no entra en adicción. No entra en adicción. Te agradecemos muchísimo que hayas Muchísimas estado con nosotros gracias, en Sin gracias. Rodeos en un tema tan sensible. Gracias, Ojalá de gracias. verdad que la gente que nos está viendo en casa se haya quedado con un poco de lo que platicamos acá y que haya servido para la vida si alguien está enfrentando algún problema. Busquen ayuda. También, exacto, Sí, es lo más busquen importante. ayuda. ¿Dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales son @GabyBecerril22. En todas las redes estoy así.
Cualquier Gaby duda, Becerril. cualquier cosa, ahí estoy. Gaby Becerril 22. Te queremos, Gaby. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Sin Rodeos. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino, ser tu reflejo aquí contigo.